Muy buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder una vez más poder continuar con el estudio del panorama del Antiguo Testamento 2 o la segunda parte que hemos estado estudiando. Espero que estén bien. Bueno, yo no he estado tan bien en estos últimos 3 días, por lo menos he estado un poco mal, pero gracias a Dios que puedo continuar ahora para poder estudiar este libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro muy interesante, muy profético, y de verdad que seguramente va a ser muy corto el tiempo para poder resaltar cada uno de los detalles que encontramos en este libro, pero por lo menos podemos resaltar algunas cosas interesantes que nos ayuden a poder conocer un poco más acerca del profeta propiamente dicho, pero también del contenido del libro, porque sabemos que este libro de Ezequiel es un libro que nos habla de acontecimientos pasados, pero también existen muchas profecías, muchos acontecimientos del futuro. Entonces vamos a ver por lo menos a grosso modo, a vuelo de pájaro, algunos detalles que nos ayuden a poder entender un poquito más el contexto del libro. Pero antes de que podamos enfocarnos básicamente en el contenido del libro, del profeta mismo, vamos a orar y así vamos a dar inicio a las clases de esta noche. Señor, a ti venimos en esta hora para darte muchas gracias, Padre. Gracias porque a pesar de los inconvenientes, a pesar, Señor, de algunos malestares que podamos tener, tú, Señor, nos das el privilegio y la oportunidad de poder continuar estudiando acerca de tu bendita palabra, hombres que, Señor, han impactado con sus vidas en el pasado, a quienes tú, Señor, has usado para proclamar de ti. Y Señor, nosotros todavía seguimos disfrutando cada evento que ha sucedido y los que van a suceder. Señor, para nosotros es un deleite poder conocer cada una de estas verdades que a ti, Señor, te ha placido darnos a conocer por medio de la revelación de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice a mis hermanos, que podamos, Señor, comprender en un sentido general tal vez en cuanto a cada uno de estos libros que estamos viendo. Padre, yo te suplico y te ruego y me encomiendo a ti para que, Señor, puedas guiarme y que todo lo que, Señor, vamos a estudiar en esta noche pueda ser de ayuda, de edificación para cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanos que, Señor, están estudiando. Te lo pido, Padre, todo esto agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, como ya les había mencionado acerca del libro un poquito, quizá resaltar un poquito acerca del profeta propiamente dicho. Ezequiel es uno de los profetas que estuvo durante el cautiverio juntamente con el profeta Daniel. Este profeta escribió su mensaje de una manera dramática. Dios dio el mensaje para que él lo hiciera de esa manera. El profeta que dramatizó sus mensajes del juicio venidero y del juicio literalmente que había sucedido en ese tiempo que él estuvo. Ezequiel vivió en Jerusalén hasta la edad de 25 años. Y cuando nosotros vemos este libro y nos damos cuenta de su llamado, y vamos a saber que él fue llevado cautivo a Babilonia. Sí, eso lo podemos ver nosotros en los primeros capítulos de este libro. Ezequiel era también sacerdote, al igual que Jeremías. Seguramente se sintió muy desalentado, especialmente al cumplir sus 30 años, porque cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y cada uno de los que han sido llamados para ser sacerdotes y el cumplimiento de sus ministerios,
sabemos que ellos, por más de que habían sido separados por Dios desde antes de su nacimiento, algunos, otros en su niñez y por su descendencia, y tenían ahí toda una genealogía sacerdotal, pero ellos podían ejercer su ministerio a partir de los 30 años. Y en este sentido, Ezequiel quizá estaba tan quebrantado, tan triste, estando en un lugar apartado del lugar donde él podía ejercer su ministerio. Y vamos a ver que por lo menos él estaba tan desalentado, y especialmente al cumplir esos 30 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Quizá por dos razones, básicamente, podríamos nosotros interpretar de acuerdo a cómo el Señor nos ha revelado en su palabra. Primero, estaba como prisionero en un país extraño. Entonces eso era uno de su tristeza, el motivo para que él no estuviera tan alegre desempeñando su ministerio, como tal vez él pensaba que ahora es el tiempo donde yo estuviera ejerciendo mi ministerio, el llamado del Señor. Pero no era así. Él estaba cautivo juntamente con la nación, pero no solamente era eso, sino que también los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años de edad, y eso era otra parte de su tristeza, no solamente por lo que estaba prisionero, cautivo, sino también por lo que ya había cumplido sus 30 años y él no podía desarrollar su ministerio. Ezequiel estaba en Babilonia, y el templo donde los sacerdotes servían estaba en Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaba el lugar donde ellos podían desarrollar su ministerio. Sin embargo, para Ezequiel no era tan fácil estar en un lugar preso, estar en un lugar donde no podía desarrollar, fuera de su nación, fuera del lugar a donde él podía servir, y esto era motivo de tristeza también para este profeta. Estaba él alejado de Jerusalén, alejado del templo, estaba en Babilonia, un lugar donde él no podía servir, por así decirlo, pero Dios, estando ahí cautivo, llamó para poder anunciar su mensaje. Así que cuando Ezequiel llegó a la edad de ministrar, a sus 30 años, estaba muy lejos del lugar donde los sacerdotes ejercían su ministerio. Entonces, como sacerdote, Ezequiel dice mucho sobre el templo. Así es que cuando nosotros vemos esta escena, o cuando nosotros pensamos tal vez un poquito en cuanto a su vida de Ezequiel, un hombre que había sido llamado para poder ministrar, para poder ejercer su ministerio, que estaba en un lugar aparte, estaba en un lugar cautivo. Entonces esto creo que para ninguno, y aún para nosotros tampoco, sería motivo de gozo, de alegría. Había una carga, había un sentir contrario a lo que él podía desarrollar en el lugar que estaba. ¿Qué vemos también acerca de este profeta? El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece, o Él es mi fortaleza, también puede significar así. Eso es el significado de Ezequiel. El Señor le dio una gran sorpresa a Ezequiel en su 30º cumpleaños, al cumplir sus 30 años, cuando le dio la fortaleza al llamarlo para ser profeta. En un sentido, él estaba triste, estaba de repente preocupado, pero en ese sentido, en esa situación, en esa circunstancia, en ese lugar que él se encuentra, Dios lo llama para poder comunicar su mensaje. A diferencia de Daniel y Jeremías, Ezequiel es uno de los profetas que sí se casó. Él no estuvo como Jeremías, que por cumplir y hacer, por dedicarse al ministerio, a la obra que Dios lo había encomendado, él ha estado ocupado, y no vemos en la Biblia en ninguna parte que Jeremías, ni tampoco Daniel, porque era eunuco, la Biblia lo dice, y estaba allí juntos con ellos, había sido apartado por Dios y ha sido dotado y capacitado para que ellos puedan
cumplir y ejercer su llamado de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en castidad. Entonces, nosotros no vemos en la Biblia que ellos se habían casado. Sin embargo, cuando vemos a Ezequiel, él sí era un hombre que se casó. Y eso podemos verlo en el capítulo 24 del 15 al 18. Entonces no hay ninguna duda de que él tenía su familia. Él vivía en su propia casa en medio de los judíos cautivos. Justamente él estaba en el tiempo del cautiverio. Él estaba juntos con los judíos ahí que estaban presos. Eso lo vemos en Ezequiel, en el primer capítulo nomás, en el capítulo 3, en el capítulo 24, en el capítulo 8. Vamos a ver que ahí está detallado cada uno de estos eventos. Dios le exigió a Ezequiel más que a cualquier otro profeta que dramatizara su mensaje, que dramatizara sus profecías. Era algo particular, a diferencia de los otros profetas. Fue Dios mismo quien le dio la forma como él debía comunicar cada uno de las profecías. No es que, como por ejemplo vemos a Jeremías, conocido como el profeta llorón, y él se conmovía al ver la realidad del pueblo, al ver el pecado, a ver la rebeldía, a ver la idolatría y todo, y él estaba dando el mensaje y al conocer lo que venía para ellos, entonces esto quebraba su corazón y él lloraba. En cambio vemos aquí que Dios mismo da un mensaje dramatizado para que comunique el profeta Ezequiel. Quizá podríamos resaltar un poquito en cuanto a su llamamiento y su comisión. Cuando nosotros vemos esto en los primeros capítulos, del 1 al 3 por lo menos, ahí está detallado. Por cuestión de tiempo no podemos leer la cita, pero si usted ha leído, y por cierto debería hacerlo, vas a ver que en estos primeros capítulos está el llamado y la comisión del profeta Ezequiel. 5 años después de su viaje o arribo a la tierra extranjera de Babilonia, Ezequiel recibió su llamamiento al oficio profético. ¿Para qué? Para ministrar a los exiliados en Babilonia, para que él comunicara y diera el mensaje de Dios de una manera dramatizada, sí, pero Dios lo llamó en esas circunstancias, en ese lugar, para que pueda comunicar el mensaje de Dios. Entonces, lo que él experimentó y oyó en ese llamamiento es registrado en los 3 primeros capítulos del libro de Ezequiel. Ya lo he mencionado esto. En cuanto a su carácter, tal vez si podríamos resaltar un poquito, a diferencia de los otros profetas, Ezequiel era un profeta fuerte, intrépido. Él tenía un carácter muy decidido, muy fuerte. Esto es lo que Dios lo hizo así, por eso justamente significa su nombre, que el Señor lo fortalece, o el Señor es fortaleza. Esto es Dios mismo. Cuando vemos en el capítulo 3, versículos 8 y 9, ahí vemos que él lo fortaleció el Señor para comunicar el mensaje de Dios de una manera dramatizada. Esta fue su característica predominante. Él tenía una energía ilimitada. Era un hombre que estaba no solamente decidido, sino que tenía también ese ímpetu, esa decisión, y era muy hábil, tenía una energía incansable, por así decirlo. Él podía estar trabajando y haciendo, comunicando el mensaje de Dios de una manera ilimitada, pero también tenía un amor por lo mismo que él era. Tenía un amor por comunicar, una pasión para declarar el mensaje de Dios. Entonces, esa era una de las descripciones que podríamos sacar, aunque su disposición era firme, era audaz. Él tenía un corazón de pastor para sus compatriotas.
no solamente tenía la energía y el deseo y la pasión para comunicar, sino él tenía un corazón apasionado no solamente para proveer y dar el mensaje, sino para cuidar a sus hermanos, para cuidar y pastorear a sus compatriotas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del profeta Ezequiel, podríamos resaltar por lo menos alguna de estas características. Y si hablamos un poquito más acerca del libro, podríamos decir de los últimos 3 profetas que hemos estudiado en estas semanas, quizá podríamos nosotros sacar como en cuanto a cada uno de estos profetas, el mensaje que ellos comunican. Por ejemplo, Isaías dice que es el profeta del Hijo. Sin embargo, Jeremías es el profeta del Padre. Pero cuando vemos en Ezequiel, dice que Ezequiel es el profeta del Espíritu. Y vemos allí en estos 3 profetas la representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bien interesante, el doctor J. Vernon McGee lo hace esta mención y me pareció muy interesante. Isaías dice es el profeta del Hijo, Jeremías el profeta del Padre y Ezequiel es el profeta del Espíritu. Y cuando nosotros seguimos estudiando acerca de Ezequiel, deberíamos también resaltar un poquito en cuanto al contexto histórico del libro. El libro de Ezequiel tiene como escenario a Babilonia, ¿sí? Específicamente, este libro está centrado en Babilonia. Recuerden que Jeremías profetizó que Babilonia conquistaría a Judá. Esto era en el pasado, pero ya estaban en el tiempo cuando estaba Ezequiel profetizando. Y los judíos serían prisioneros en Babilonia por 70 años. Esto era una profecía de Jeremías en el capítulo 29, 10. Ahí vemos esto, que 70 años iban a ser cautivos, iban a ser presos, prisioneros. En 3 ocasiones Babilonia llevó prisioneros desde Judá. Entonces, cuando nosotros vemos, y cuando ya llegamos a Ezequiel, no era algo nuevo, era algo que ya había estado profetizado. Ezequiel y Daniel eran aproximadamente de la misma edad, pero Daniel fue llevado prisionero cuando tenía más o menos 17 años, en su adolescencia, por así decirlo. Se calcula entre 17 a 20 años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo por los babilonios. Ezequiel probablemente tenía unos 25 años cuando Nabucodonosor lo capturó y lo llevó a Babilonia. Ya Daniel había estado en Babilonia por 9 años cuando Ezequiel llegó en el año 597 antes de Cristo. Entonces, eso tal vez un poquito en cuanto al contexto histórico del libro. Vemos también algunas características que podríamos resaltar acerca de este libro. El libro tiene muchas visiones, tiene muchas parábolas, por lo mismo que es profético, hay muchas visiones del profeta, hay parábolas y también hay acciones extraordinarias del mismo profeta. A diferencia de Jeremías, está organizado por fecha. Ezequiel tiene más fechas que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Está registrado detalladamente varias fechas y acontecimientos con fechas en números que tiene el libro de Ezequiel. 2 frases aparecen frecuentemente. Sabrán que yo soy Jehová y la gloria de Jehová. Esto se repite varias veces en el libro de Ezequiel. Entonces, vamos a ver que cuando estamos leyendo el libro de Ezequiel, frecuentemente vas a ver estas frases. Y sabrán que yo soy Jehová. La gloria de Jehová. Esas 2 frases se repiten muchas veces.
Dios se refiere a Ezequiel como hijo de hombre. Esto es una de las palabras claves de este libro. Una de las palabras claves es hijo de hombre. Se repiten 93 veces en este libro de Ezequiel. Este título enfatizó el contraste entre el profeta humano y el Dios eterno. Dios también llamó a Ezequiel un atalaya, un profeta, un mensajero de Dios, para destacar la responsabilidad del profeta de advertir a la gente del juicio que él vio que se acercaba. Bueno, nosotros sabemos que Ezequiel estuvo el antes y el durante del cautiverio. Estando él, habiendo sido llamado, él tuvo la experiencia de vivir y ser llevado cautivo juntamente con todos los otros judíos y él experimentó prácticamente toda esa etapa, por así decirlo. ¿Qué más? Otra característica que vemos también es que hay dos visiones del templo. Primero, la gloria de Dios se va del templo mientras se acerca la destrucción. Esto es una de las primeras visiones que él tiene. Ve la gloria de Dios que se va del templo, se aparta la misma presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos este libro, ahí tenemos, digamos que el templo había sido como olvidado, separado de Dios. Dios se olvidó, dejó, se alejó y es ahí justamente donde viene el juicio. Pero también vemos en segundo lugar que el templo es restaurado y la gloria de Dios regresa. Y cuando nosotros vemos estas dos partes, están en Ezequiel capítulo 8, la primera parte, cuando vemos acerca de la gloria de Dios que se va del templo mientras se acerca la destrucción, el juicio, y del 40 al 48 vemos una profecía que tiene que ver con el templo restaurado y la gloria de Dios regresa una vez más. ¿Qué más podemos resaltar acerca de estas características? A Ezequiel se le exigió dramatizar sus mensajes más que a cualquier otro profeta. Ya lo he mencionado esto anteriormente. Bueno, y si quiero hacer un paréntesis aquí para poder disculparme por la imagen, es que como estoy grabando desde la selva y acá hace bastante sol, ustedes pueden distinguir el reflejo del sol de algún lugar que está viendo y mil disculpas por eso, pero no quiero que se distraigan y tampoco yo quiero distraerme. Espero que muy pronto pueda pasar el sol y así podamos continuar normal. Estamos resaltando algunas características especiales acerca del libro de Ezequiel. Número 7, el Espíritu entró en Ezequiel y lo elevó y afirmó frecuentemente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, podría citar yo algunos textos en Ezequiel mismo, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, 24, 8, 3, 11, 1. Es cuando vemos que el Espíritu entró en él para guiarlo, para comunicar el mensaje que tenía Dios para la nación. Vemos también, número 8, Ezequiel enfatiza que cada persona es responsable ante Dios. Y esto llama la atención bastante, no solamente para enfocarnos en cuanto a ese tiempo, sino para nosotros mismos hoy en día. Siempre deberíamos considerar que cada persona es responsable ante Dios. Nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, somos responsables ante Dios de comunicar el mensaje de Dios. Entonces, no había excusas. Dios había dado su ley, su bendita palabra para que pudieran someterse a ella, pero también vemos que Dios había advertido muchas veces del juicio, muchas veces del cautiverio, pero ellos siguieron viviendo en su pecado, en su rebeldía, en su desobediencia.
Entonces tuvo que llegar el juicio de Dios, tuvo que llegar ese tiempo donde que tuvieron que ver el obrar de Dios con justicia, porque Dios es un Dios justo y no pasa por alto los pecados de nadie. Número 9, ¿hay profecías de Mesías en Ezequiel? Sí, por supuesto, hay mucho que hablar acerca del Mesías en este libro, porque es un libro profético y vamos a resaltar muchas veces ahí en el capítulo 17, 22 al 24, en el capítulo 21 del 26 al 27, en el capítulo 34, en el capítulo 36, en el capítulo 37 y todos estos pasajes hablan exclusivamente del Mesías y son algunos que ya se han dado cumplimiento, otros que todavía van a dar cumplimiento en el futuro. Quizás esto resaltando algunas características acerca del libro. ¿Cuál es el propósito por el que fue escrito este libro? Bueno, este libro tiene un doble enfoque, tiene un doble propósito, por así decirlo. Ezequiel ministró por dos propósitos y lo primero es para proclamar el juicio de Dios sobre Judá. Eso es el principal propósito, uno de los principales propósitos. Y las naciones, o sea, lo que ahí tenían que comunicar es cuál es el propósito para proclamar el juicio de Dios sobre Judá y todas las otras naciones. En segundo lugar, para alentar a los judíos cautivos con profecías sobre la gloria futura del reino de Dios. Entonces, quizá estos son los dos propósitos que resalta este libro y es el propósito que nosotros deberíamos identificar. Nos ayuda bastante para poder identificar también que aquí dice para proclamar el juicio de Dios sobre Judá y esto estamos hablando de algo que ha sucedido en el pasado y nosotros en el tiempo que estamos viviendo deberíamos también advertir, proclamar el mensaje de Dios y el juicio de Dios venidero, porque un día va a haber el día del juicio. ¿Qué más podemos resaltar en este libro? ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel? Ezequiel acentuó 3 puntos en su predicación, en su mensaje. Lo primero era el pecado, lo que había traído el juicio del exilio sobre el pueblo. El pueblo debía arrepentirse y volverse a Dios. El mensaje de Ezequiel es que está en primer lugar que el pecado lo había traído, lo había llevado a experimentar el juicio del exilio. No era una sorpresa, era algo que había sido proclamado, había sido advertido, y lo hemos hablado de esto en los otros profetas que ya lo vimos. Pero sin embargo, ellos no se arrepintieron. El pueblo debió arrepentirse y volverse a Dios y obedecer y hacer. Y quizá Dios en su gracia, en su misericordia, había hecho posible para que no sucediera. Pero ellos insistieron en su rebeldía, en su desobediencia hasta el día del cautiverio. Número 2, el exilio duraría 70 años, aunque los falsos profetas estaban predicando un regreso pronto. Bueno, esto había sido en Jeremías capítulo 29, vamos a ver que ahí estaba detallado cuántos años iba a durar el cautiverio, sí, pero sin embargo en ese tiempo habían otros falsos profetas que decían que esto iba a pasar muy rápido, muy pronto, no se preocupen. Y como siempre, y todos los tiempos han existido falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas en ese tiempo también, aun cuando tenían la verdad y sabían cuánto era el tiempo, porque Dios había determinado 70 años para que durara este tiempo del cautiverio, la cual coincidía con la predicación de Ezequiel. Los 70 años del cautiverio comenzaron en 605 a.C., con la primera deportación de los judíos que vemos en Jeremías 25 y Zacarías capítulo 7:5. Antes que los judíos pudieran volver a Jerusalén, ellos debían volverse a Jehová. Otro de los puntos
de su mensaje de Ezequiel es que habría una restauración futura de Israel y para un remanente, para un grupo pequeño de creyentes. Eso fue también su mensaje, que hay esperanza. Va a haber una restauración futura para Israel, pero no es para todos, es para un pequeño remanente. La impresión general de estos mensajes consoladores fue que esta restauración estaba en el futuro muy distante. No era para ese tiempo y aún todavía para ahora no lo es para un futuro más adelante, un poco más distante, más largo. La mayoría de los adultos de la audiencia de Ezequiel no tuvieron otra esperanza que esta. Por 70 años de cautiverio excluyeron su retorno a Jerusalén durante su vida. Los que tenían quizás 50, 40, 60 años, para ellos era un poco triste porque ya estaba determinado para todo el tiempo de vida a estar cautivos, porque imagínense 50 años más 70 son 120 años y casi decían yo ya no estaré ahí. Pero eso es lo que Dios había determinado y es por eso que cuando nosotros vemos estas profecías, hay alguno que lo detalla aquí en Ezequiel con fecha y número y todo, y el mensaje que él estaba dando estaba totalmente clarificado para que puedan entender. No había tanta duda porque el mensaje era muy específico. Bueno, la palabra clave, ya lo he mencionado, es hijo de hombre, se repite 93 veces y por lo tanto es una de las palabras o frases que más veces se repite en el libro de Ezequiel, muchas veces para diferenciar el hijo del hombre, hablando acerca del ser humano, pero bajo la gloria o el reino de Dios. ¿Cuál es el tema de Ezequiel? El tema de Ezequiel es la soberanía y la gloria de Jehová. Eso es el enfoque, el que cubre todo el libro, que Dios está por encima de todo. Dios es el soberano y la gloria de Jehová. Eso es el tema principal de todo el libro, la soberanía y la gloria de Jehová. ¿Cuál es el bosquejo? Si podríamos de una manera rápida de repente resaltar algunas cosas del capítulo 1 al capítulo 7, habla acerca de la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Bueno, ahí vemos el llamamiento y el profeta de Ezequiel. Como todos los judíos, Ezequiel pensaba en el templo como la casa de Dios. Para él, estar en la presencia de Dios quería decir estar en el templo en Jerusalén. Bueno, no solamente para Ezequiel, sino para todos los judíos estar en el templo, estar en Jerusalén, era sinónimo de estar en la misma presencia de Dios. Quizá para nosotros el contexto en el que estamos viviendo no es lo mismo, pero para ellos que habían sido formados, que habían tenido una vida experimental, habían visto a sus padres y cómo ellos han servido al Señor y cuál era el enfoque, y venían de todos los lugares a Jerusalén, al templo, para poder rendir culto a Dios, para poder ofrendar y para poder hacer todo, y ellos estaban en ese ambiente. Entonces no es de extrañar que eso era el sentir y él pensaba también Ezequiel eso. Entonces en una visión el Señor se reveló a Ezequiel y esto hizo cambiar la perspectiva que él tenía. Al ver esta visión, Dios estaba en lo alto sobre un trono y debajo de 4 ruedas que podía mover en cualquier dirección. O sea, no era solamente que Dios estaba en Jerusalén y en el templo, no. Bueno, había un lugar santísimo, conocido así desde que el Señor llamó a Moisés, hicieron el tabernáculo y todo eso que nosotros vemos en el libro ya en la primera parte, lo han estudiado ustedes esto. Vamos a ver que había un lugar a donde el Señor se manifestaba con el resplandor de su gloria, y era lo mismo que hacía también cuando construyeron el templo y todo esto. Pero la visión que tiene aquí Ezequiel es para mostrar que Dios no está limitado a un solo lugar, a un solo tiempo, a un solo sitio, no.
Dios está en todos los lugares, 4, este, oeste, norte, sur, y eso es lo que podemos ver aquí. Esto lo demostró a Ezequiel, que Dios no estaba limitado a un solo lugar, a Jerusalén, al templo, no. Dios estaba presente en cualquier lugar. Bueno, y no estaba, lo está hasta ahora también. Quizá para nosotros que tenemos toda la Biblia y podemos comprender ahora y estudiar acerca de la doctrina de Dios y poder conocer un poco más acerca de sus atributos, y esto nos ayuda a entender de que tenemos un Dios tan grande, tan sublime, tan maravilloso, omnisciente, omnipresente, inmutable, y todo eso. Entonces vamos a ver que aquí al tener esta visión, Ezequiel cambia su perspectiva y su mensaje, por cierto, también. Otro de los puntos en cuanto al bosquejo del capítulo 8 al capítulo 24, bueno, hemos visto del 1 al 7, es la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Ahí vamos a ver en todos y cada uno de los capítulos, desde el 1 hasta el 48 que tiene este libro, está la manifestación de la gloria de Jehová. Es por eso que el tema es la soberanía y la gloria de Jehová, el que está por encima de todo, el que gobierna todo. Entonces, esto nos ayuda a pensar un poquito en cuanto al libro, que está la manifestación de la gloria de Dios. El número 2, del capítulo 8 al capítulo 24, vemos la gloria de Jehová también, y el cautiverio total de Jerusalén e Israel, y la ira o el apartamiento de la gloria, la separación de la gloria de Dios. Entonces, en este bloque resaltaremos la parábola de las dos hermanas, Ahola y Aholiba. Ahola significa tabernáculo de ella, y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Estas dos hermanas adúlteras representaban a Israel y a Judá. Su prostitución era por acuerdos políticos o alianzas con las naciones impías. Israel, especialmente los reyes Omri y Acab, hicieron tratos con Asiria y Egipto. Luego Judá hizo un pacto con Asiria. Dios es celoso, hermanos. Dios no comparte su gloria. Dios se enojó mucho cuando los judíos confiaban en las naciones en vez de confiar en Él. Esto no solamente podía suceder en ese tiempo, porque dejaron de mirar a Dios, hicieron alianza con estas naciones, y porque parecían ser potencias, porque parecían tener suficiente poder económico, político y todo, y que podían ellos salir victoriosos. Pero saben, Dios no puede ser burlado. Dios no comparte su gloria. Él es celoso. Dios es único y Él quiere que nosotros nos postremos a Él. Dios quiere y quería, hablando un poquito en cuanto al pueblo de Israel y también Judá, la nación de Judá y Israel, que ellos se sometieran a la autoridad de Dios y no de ninguna otra nación que parecía ser más fuerte, ni los asirios, ni Egipto, ni ninguno de estas naciones, ni ninguno de estos gobiernos que parecían ser los más grandes en ese tiempo. No. Dios está por encima de todo. Dios es celoso. Así que Dios permitió que las naciones a las cuales ellos confiaban los vencieran. Imagínense ustedes, hermanos, que hoy en día existen grandes potencias también, y que los demás, en lugar de confiar en Dios y confíen en estas naciones tan grandes que parecen la China, Estados Unidos, Japón, no sé, Rusia y cualquiera de estos, y por confiar en ellos, vamos a ver que otro que parezca ser tan chico sean vencidos y llevados cautivos por uno. No. Y fue así. Dejaron de mirar a Dios, se olvidaron de Dios y confiaron más en los hombres. Y eso fue su derrota. ¿Qué más vemos en este libro de Ezequiel, del capítulo 25 al capítulo 32? Vamos a ver
la gloria de Jehová y el juicio de las naciones. Del capítulo 25 al 32, ahí está hablando acerca de la gloria, como en todos los capítulos, y acerca del juicio de las naciones. El rey de Tiro era orgulloso. La profecía de Ezequiel contra el rey y el príncipe de Tiro a causa de su orgullo aparece en este bloque. Vemos que este pecado es el que ha hecho caer a muchos y traído juicios sobre sus vidas, tanto naciones como personas. Hermanos, tengamos cuidado con el orgullo. Si tú eres de repente un emprendedor, un empresario y tal vez un ministro del evangelio, qué sé yo, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios. No es por tu fuerza ni por tu sabiduría, no. Es por la voluntad de Dios que tú puedes adquirir y ser algo o alguien en la vida. Tu vida no tiene sentido sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ya vimos esto, bajo el cielo. Pero cuando nosotros estamos con Dios y cuando nosotros confiamos en Dios, obedecemos a Dios, nuestra vida tiene sentido y debemos mantener sencillez y humildad de corazón. Que todo lo que nosotros somos y hacemos es por Dios y para la gloria de Dios. Esto es lo que había pasado con ellos, pero el Señor no puede ser burlado, el Señor es celoso, no comparte su gloria. Parece contener una referencia acerca de Satanás cuando hablamos acerca del rey de Tiro, ¿no? Bueno, eso es lo que se sabe, el Dios de este mundo. Vemos en Ezequiel 28:12 y también podemos comparar con 1 de Juan 5:19, que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los hombres para que viendo no puedan ver, y por lo tanto hay orgullo, por lo tanto hay soberbia, y esto es lo que Dios no comparte. Es por eso que Él desechó a Satanás desde el cielo, porque quiso ser a semejanza de Dios, quiso ser similar a Él. Entonces Dios no comparte su gloria. Tengamos mucho cuidado. Los capítulos 33 al 48, esto es la última parte, esta sección abarca acerca de la gloria de Jehová también y la venida del reino de Dios. Esta sección marca un cambio. Justamente después que Jerusalén cayó, lo que vemos en Ezequiel 33:21, recuerde que la lengua de Ezequiel se pegó a su paladar y no podía hablar excepto cuando el Espíritu quería que él profetizara. Ahí vemos en el capítulo 3, versículo 26, que el Espíritu vino para que él pueda comunicar, para que él pueda hablar, para que tenga el valor, para que tenga las palabras de una manera dramatizada y poder comunicar el mensaje que Dios tenía para esa nación. Entonces, pero en este capítulo vemos que Dios le desató la lengua y le permitió hablar libremente. Desde ese momento en adelante, Dios le dio a Ezequiel muchos mensajes para alentar a los judíos en Babilonia. Hay allí una luz de esperanza, y es por eso que él fue despegado la lengua que tenía sin poder hablar, tiene el mensaje, y desde ese momento en adelante Dios le dio a Ezequiel muchos mensajes para alentar a los judíos de que existe un reino de Dios, de que existe una esperanza, de que existe la venida del reino, de que existe un día glorioso, y esto todavía está para el futuro. Cuando nosotros vemos desde el capítulo 33 al 48, creo que esto es uno de las partes más alentadoras, si podríamos decir así, en cuanto al contenido del libro, porque vemos allí la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de este tiempo de poder disfrutar de la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa podemos resaltar en este libro? Algunos principios que nos puedan ayudar para hoy, en nuestro tiempo, principios de Ezequiel para la actualidad. Una nueva visión de Dios y su gloria hace que nos inclinemos, que adoremos y obedezcamos a Dios.
Bueno, esto debería ser para todos nosotros. Nosotros no necesitamos ninguna visión. Nosotros tenemos toda la Biblia y por lo tanto nosotros deberíamos inclinarnos, deberíamos nosotros postrarnos delante de Dios para adorarle, para servirle, para obedecerle. Que este principio pueda perdurar en tu vida y en mi vida también. Nosotros que conocemos el inicio y el final de todo el evento, entonces nosotros deberíamos inclinarnos delante del soberano Dios glorioso para poder honrarlo, alabarlo, amarlo, adorarlo y proclamarlo también y vivirlo, porque de nada serviría que podamos solamente dar un mensaje, una lección de enseñanzas, pero con nuestras vidas decimos cosas totalmente contrarias de la palabra de Dios. Número 2, otro principio que podemos resaltar en este libro es que los creyentes son atalayas de Dios. Bueno, en ese tiempo estaban los profetas y de alguna manera nosotros somos profetas enviados por Dios. Dios nos ha apartado para comunicar un mensaje. Cuando hablamos acerca de la santidad, tiene que ver que Dios nos ha santificado, nos ha apartado de todo mal para comunicar algunas verdades de Dios, llamado para advertir a los pecadores del juicio. Existe un juicio venidero y esto va a ser eterno. Ya no como en ese tiempo era un tiempo temporal. Ahora estamos en otra dispensación de tiempo. Hay una advertencia para los pecadores y esa advertencia es de juicio. No es nada sencillo, no es broma. Es verdad, es un hecho que se va a cumplir y nosotros tenemos la responsabilidad como atalayas, como profetas, si podríamos decir, como mensajeros de Dios, de comunicar y advertir a los pecadores de ese juicio inminente, de ese juicio real, verdadero. Si no advertimos a la gente, tendremos un día que rendir cuentas a Dios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? No solamente es un principio para ese tiempo, es un principio perdurable, imperdurable, sino permanece para siempre. Hoy y más adelante los que vienen después de nosotros también tienen la misma responsabilidad de poder comunicar el mensaje de Dios. Número 3, Dios destruirá a su propio pueblo y sus lugares de adoración si ellos no son fieles. Bueno, esto es evidente que Dios va a traer castigo cuando nos portamos mal, trae disciplina, dice en el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a ver allí que habla acerca de la disciplina de Dios. Él al hijo que ama disciplina así como el padre a su hijo. Entonces no creamos que cuando nosotros nos portamos mal, no nos sometemos a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. No, algunas veces va a traer juicio sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y aún sobre la misma iglesia. ¿Cuántas iglesias se están cerrando en estos días? ¿Por qué? Por la rebeldía, la desobediencia de no comunicar la bendita palabra de Dios. Que más Dios controla y juzga a todas las naciones del mundo. Por eso es el soberano, Él es el todopoderoso. Él no solamente es el que hace todas las cosas, sino que tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de estos principios, nosotros debemos considerar para nuestras vidas que no somos nosotros, es Dios quien tiene el control absoluto de todas las cosas en todas las naciones del mundo. Número 5, Dios es justo, Él demandará cuentas de cada persona por sus pecados. Bueno, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Entonces, el justo será por su justicia, el impío por su impiedad será juzgado. Entonces, somos responsables de nuestros hechos. Si tú eres un hijo de Dios, obediente, fiel, para comunicar y predicar la bendita palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, hermano, sigue haciéndolo eso. Pero si estamos viviendo una vida muy pasiva, que no nos importa ni por mi vida, ni por la vida de los otros, y tengo el mensaje, pero no lo comunico, un día vas a dar cuenta a Dios. Un día voy a dar cuenta a Dios yo también. Tengamos mucho cuidado. Dios es un Dios justo. Él es un Dios fiel. Él es soberano. Él tiene el control de todo. Él está viendo. Tengamos cuidado. Tenemos una responsabilidad enorme de comunicar la bendita palabra de Dios. Finalmente, Dios cumple sus promesas de limpiar, de restaurar
dar un pacto nuevo, un Mesías y su Espíritu. Esto nosotros lo vemos, este cumplimiento en el Nuevo Testamento, más en detalle cuando estudiamos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vamos a ver casi en todo el Nuevo Testamento que hay algo que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías en la persona del Mesías, en Cristo Jesús. Quizá eso quería resaltar en cuanto a este libro de Ezequiel, mucho más para poder hablar, y el tiempo de hecho es corto, siempre los he mencionado, y yo les animo, hermanos, de verdad, a que puedan mirar para enriquecer su aprendizaje, su conocimiento también, no solamente para conocimiento obviamente, sino para que tú puedas saber y vivir la palabra de Dios, que puedas ver los videos que tenemos ahí en el grupo. El pastor Rubén ha compartido libro por libro, se ha tomado tiempo para poder ayudar a cada uno de nosotros. Bueno, yo también me siento bendecido cada vez que veo y escucho estos videos. Son muy bonitos porque de una manera ilustrada lo presenta como un resumen, y cada cosa bien detallada y bien minuciosa. Esto te ayuda de repente a poder entender un poco más acerca del contenido del libro. Yo te animo a que puedas verlo. En cuanto a la tarea, lo voy a enviar luego, pero los voy a leer también porque por ahí me han comentado que sería bueno que también lo lea, pero y está bien. La primera tarea, bueno, ya sabemos, tiene que haber leído el libro antes de poder llevarlo. Por decir, si la próxima semana nos toca el libro de Daniel, en esta semana ya deberías estar leyendo y haberlo terminado de leer todo el capítulo. Tomar un tiempo, ¿cuántos capítulos son? Entonces tienes que dividirlo para que en la semana tú puedas leer todo el libro y vengas ya con algo sabiendo del contenido del libro. ¿Qué más? Identificar la palabra clave. Bueno, ya lo he mencionado, si usted ha estado atento, ya debe tener ahí una respuesta anotada. Número 3, ¿cómo describió Dios a los israelitas? Bueno, basado en Ezequiel 2, 4 al 8, ahí tienes también la respuesta de esta pregunta. ¿Y cómo describió Dios a los que escucharon las profecías de Ezequiel, basado en el capítulo 33, del versículo 30 al 32? Bueno, muy sencillos son las preguntas, así es que no deberías tener mucho problema en teoría. Que Dios me los bendiga, vamos a orar y ahí estamos terminando la lección de esta hora. Muy bien, gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo. Quizás es como un resumen, no podemos profundizar mucho en detalle ni de la vida del profeta, ni tampoco el contenido del libro, porque tendremos que leer capítulo por capítulo y Señor, poder explicar cada uno de esto, pero no es una predicación expositiva. Pero por lo menos, Señor, queremos resaltar el contenido del libro, del personaje a quien tú has usado, para que a través de ello nosotros podamos tener un conocimiento básico, general de cada uno de los libros. Ayúdanos, Dios, a poder retener y no tengamos inconvenientes cuando algún momento nos pregunten acerca de estas cosas, podamos tener una respuesta válida, acertada, bajo la luz y la guía de tu Espíritu Santo. Tú nos puedas guiar y comprender, Señor, que todo lo que nosotros somos y hacemos es por ti y para ti, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre. Gracias, Padre, te doy por la vida de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, bendice a sus familias, que, Señor, puedan seguir aprendiendo cada día más y tú sigas siendo exaltado y glorificado por siempre. Gracias, oh Dios, te damos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, y mil disculpas otra vez por la incomodidad del reflejo del sol. No me había percatado, el lugar que elegí fue un lugar donde el sol ha estado bien fuerte. No me ha pasado, es la primera vez y voy a tener en cuenta. Gracias, que Dios me los bendiga a todos.